Queridos amigos y amigas que trabajáis en las obras misionales pontificias, don José María Calderón y su equipo, nuestro obispo Demetrio Fernández, mi hermano Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Diputación, que no han podido venir, Salvador Fuentes, y todas autoridades civiles y militares. Y luego amigos del Cabildo, sacerdotes, mis hermanos y amigos de la Fundación Bangasú. Y a ti, Cisco García, que me has presentado esta tarde con tanto afecto y con tanta delicadeza. Junto con tu esposa Raquel, podríamos preguntar a los misioneros más longevos, ¿cómo hemos llegado tan lejos? Porque en lugar de gritar, hablamos. Y en lugar de huir, buscamos soluciones. Gracias, Cisco. Gracias, Raquel. Es un honor para mí dar el pistoletazo de salida del Domón 2024, sabiendo que aquí en Córdoba, a través de la Delegación de Misiones dirigida por el extraordinario Antonio Evans y todos los colaboradores, el Domón se trabaja todo el año, mes a mes, pueblo a pueblo, parroquia a parroquia. Gracias, Antonio. El Domón es la fiesta del Señor, que envía a sus misioneros. Ellos viven con su gente en 1000 sitios en la tierra. Vivimos el banquete del Señor, el banquete de la Eucaristía, que es también el banquete del perdón, el banquete del amor, el banquete de la tolerancia en las religiones. El Papa Francisco le gusta decir que Dios es uno, pero a Él se llega por muchos caminos diferentes. Sin el Señor los misioneros no somos nada, no podemos nada. Sin su gracia el mundo de las misiones se vendría abajo. Me formaron a mí los misioneros combonianos, fundados por el gran misionero Daniel Comboni, y me enviaron a Centroáfrica hace ahora 44 años. Así que yo llegué a Centroáfrica con 28 y me enviaron a Obo, que era una misión en plena selva. Estaba yo envuelto en millones de metros cúbicos de verde, a 7 días de coche del primer teléfono, del primer médico. Y allí pude experimentar mis primeras experiencias de misión con mi gente. Allí sigo, en la misma diócesis desde hace 44 años. La diócesis es uno de los 1126 territorios de misión y yo soy uno de los 9932 misioneros españoles esparcidos por todo el mundo, dando nuestras vidas día a día, gota a gota, en nombre de nuestro Maestro. Son más mujeres que hombres los misioneros españoles, muchos religiosos y religiosas de muchas congregaciones, hermanos misioneros, sacerdotes fidei donum, laicos y voluntarios misioneros del camino neocatecumenal. Más de estos misioneros españoles, de la mitad, están misionando en América Latina, muchos están en el Perú, muchos son ya mayores o hacen animación misionera aquí en Europa. El 11% estamos en África o en Oriente Medio, en situaciones muy difíciles. El 6% están en Asia o en Oceanía. Y somos, como decía Cisco, 196 somos de Córdoba. No somos héroes. Sin la gracia de Dios que nos sostiene, nos caeríamos en picado. Decía el Papa Francisco el otro día, el 18 de septiembre, que en tierras de misión se respira un aire de primavera en la iglesia. Fijaos qué frase más bonita. Se respira un aire de primavera. Y esto es gracias también a los misioneros y misioneras de todo el mundo que fundaron iglesias hace ya muchos años. Esto es gracias a las oraciones de tantos contemplativos y contemplativas. Y esto es también gracias a la energía interna de las diócesis que hemos fundado en territorios de misión. La iglesia, energía de las iglesias que han sido evangelizadas. Insisto, no solo occidentales, sino de todo el mundo. Las obras misionales pontificias son universales. Así que no caigamos en la tentación del eurocentrismo. Cuando pensamos en los misioneros del Evangelio, creemos en ellos porque se van para toda la vida, somos ad vitam, y damos fiabilidad
con proyectos de nivel humanitario, fundamos iglesias centradas en la Eucaristía y en la adoración, dan esperanza, dan una imagen de la iglesia viva y novedosa. Pero pueden haber unos 70.000 misioneros o más, de decenas de nacionalidades, que misionan por el mundo. No hablo de españoles, hablo de misioneros. No todos somos iglesia. Hace unas semanas, 2 semanas, estaba yo comiendo en la casa de los misioneros combonianos en Bangui, la República de Centroáfrica. Éramos 7 y éramos de 7 nacionalidades. Un togolés, un ecuatoriano, un brasileño, un congoleño, un italiano, un centroafricano y yo, un español. De los misioneros españoles hoy quiero recordar, para poner ejemplos, a Isabel, que trabaja en un hospital en las afueras de Yaoundé, en Camerún, o al padre José Alfaro, que trabaja en el Himalaya, construyendo escuelas desde hace decenas de años, o al obispo Rafael Cobb, en su canoa en el Amazonas ecuatoriano, o a José Antonio y Amalia del Camino Neocatecumenal, que están en Taiwán, o a su hija, que se prepara para misionar en China continental, o a la comboniana Lucía, en medio de los pigmeos Aka, en Centroáfrica, o a Primi Vera, en las calles de Bombay, o a otros muchos que están en Papúa, en Albania, en Kazajistán, en las afueras de Nagasaki, en Beirut, en Sidón, en el altiplano de Bolivia, en una escuela cerca del desierto del Kalahari, en Botsuana, en la parroquia de la Sagrada Familia, en el corazón de Gaza, o en un kinder en el Timor Oriental. He dicho que fundaron iglesias. Algunos somos ya mayores y hemos dado toda nuestra vida por la misión ad gentes, acunados siempre por la gracia de Dios que nos ha mantenido en pie. Pero ahora esas iglesias han florecido y hay miles de sacerdotes locales en tierras de misión, de seminaristas, de religiosos, religiosas, de obispos y cardenales, que son ya más que los europeos y que son más numerosos que los obispos y cardenales occidentales. Así que yo os hablo de unas iglesias vivas en donde salen muchos misioneros y misioneras que van a misionar. Pensamos que son unos 70.000 como mínimo, no se han contado. Pero vienen de Asia, vienen de América Latina, vienen de muchos países a evangelizar, impulsados por la gracia de Dios. El número seguirá creciendo, aunque en España vaya retrocediendo. ¿Quién ha dicho que hay escasez de vocaciones en la iglesia? Si somos cortos de vista y vemos la iglesia como la iglesia católica que está en Europa, entonces hemos cerrado la mirada. No tenemos en cuenta la iglesia universal, llena de aire de primavera, como dice el Papa Francisco después de su viaje, ha vuelto de Singapur o de Papúa Nueva Guinea. He nombrado antes a misioneros españoles, que somos casi 10.000, pero os invito a pensar en este pregón del Domum en la iglesia universal, cuyo eje central está saliendo de Europa y en muchos otros países donde la fe católica está creciendo de una manera imparable. A veces oigo decir aquí de Europa que estamos viviendo una especie de eclipse de fe, que todos los países de la mitad norte de Europa son ya tierras de misión, como si fueran Zambia o fueran Mozambique, y que las vocaciones misioneras y religiosas disminuyen y envejecen. No es mentira, pero tampoco es toda la verdad. Algunos cuando hablan de la iglesia piensan solamente en la iglesia europea, cortos de mira, porque la iglesia católica es universal. Y el continente africano y otros continentes, las iglesias están llenas. Y si no llegas a la hora de la misa, te quedas de pie. Y los jóvenes organizan toda la liturgia. Y las parroquias están llenas de grupos parroquiales. Renovación Carismática, San José, grupos de oración, Legionarios de María, Escut, corales y muchos otros más
que agarran a los jóvenes apenas han recibido la confirmación y ya los acompañan hasta el final de sus vidas, llenando toda la vida de la fe en Jesucristo. Yo he visto que llegan al continente africano donde yo trabajo, misioneros de Filipinas o monjas que vienen de la India, o religiosos de Costa de Marfil o de las islas de Cabo Verde, laicos neocatecumenales que van a las llanuras de Nínive, en Siria, jóvenes cooperantes alemanes o voluntarios portugueses que van a Brasil, misioneras de origen indio, quechua, del Perú y que vienen a misionar al Congo. Obispos de diferentes congregaciones que han sido elegidos obispos en Pakistán, en Indonesia, en Australia o en Mongolia. Así es la iglesia misionera. Es universal. Y diciendo que Cristo nos enseña una manera de vivir a quien lo quiera escuchar. Diciendo, como decía el Papa Francisco, en Mosul, en Irak, en el norte de Irak, cuando delante de la catedral destruida de Mosul, el Papa Francisco decía, si Dios es el Dios de la vida, que lo es, a nosotros no nos es lícito de matar a los hombres en su nombre. Y otro misionero pregonaba en el corazón de Jartum, en el horror de la guerra que se vive ahora mismo allí, que si Dios es el Dios de la paz, que lo es, a nosotros no nos es lícito de hacer la guerra en su nombre. O aquella misionera de la paz en medio de las luchas étnicas en Myanmar, gritando, como decía el Papa, que si Dios es el Dios del amor, que lo es, a nosotros no nos es lícito de odiar a nuestros hermanos. En tantos años de misión en África me he cruzado con miles de misioneros, de los misioneros de las obras misionales pontificias. Y allí he visto misioneras trabajando en los cafetales del Congo, en las escuelas de La Pampa, Argentina, misioneros laicos sacando a luz revistas de animación misionera, misioneras en los colegios, en orfanatos, con huérfanos de SIDA, en hospitales, o curando la úlcera de Buruli en Benín, misioneros contemplativos en las montañas del Atlas en Argelia, o trabajando en Corococho, que es el suburbio pestilencial de Nairobi, o recogiendo basura con grupos de jóvenes en Antananarivo, en Madagascar. Los he visto en medio de violencia, de ráfagas de metralleta, poniéndose de escudo humano para parar los pies a radicales que mataban a humildes familias musulmanas. Los he visto dirigiendo escuelas de formación profesional, misioneras sacando a niñas prostitutas de las calles o vendiendo leche de soja para sacar adelante un asilo de ancianos o ancianas acusadas de brujería. He visto a misioneros en hospitales psiquiátricos en Sudáfrica, poniendo pinceladas de ternura en aquel infierno de irrealidad. Misioneros negociando la paz a costa de la seguridad, de su seguridad, o haciendo de intermediarios entre soldados de la ONU y criminales radicales. He visto a misioneras recogiendo a niñas en las calles, en el último eslabón de la cadena de la pobreza humana, con una sonrisa, con la certeza de saber dónde llevarlos para protegerlos y cuidarlos. Y luego nos recordamos también los misioneros mártires, a los que mataron en un control de carretera en Burkina Faso, o en un ataque con bombas radicales islámicos hutíes en el ambulatorio del Yemen, o víctimas de robos, de violencia, o con una bala perdida. Misioneras que han montado un dispensario en el centro de Gaza, mártires en medio de las bombas, mártires catequistas que fueron a misionar y que dieron su sangre por Cristo, misioneros y misioneras que imitaron a Jesús crucificado porque estaban allí sabiendo lo que se exponían o porque Dios tenía previsto desde mucho tiempo
pues la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Para terminar, decir que las obras misionarias pontificias recogen donativos en todo el mundo, que todo se concentra en Roma, en algunos países occidentales también, para ser redistribuido en proyectos o ayudas en tierras de misión. Igual que con las campañas del clero indígena o las campañas de la infancia misionera en Epifanía, desde hace 26 años que soy obispo y cada año he recibido ayudas para el gasto ordinario de las misiones de la diócesis y para gasto extraordinario para proyectos de desarrollo humano y pastoral. Justo este año coincide que las obras misioneras pontificias de España van a alimentar los proyectos que hemos pedido en las 9 diócesis de Centroáfrica. Muchísimas gracias a España por su generosidad. Y nada más, mucho ánimo a todos. Sois nuestra retaguardia, de nosotros que estamos en la vanguardia de la Iglesia. No podéis caer en el desánimo o en una especie de depresión colectiva cuando pensamos o piensan que millones de españoles ya no practican o se acercan a Dios solo cuando llega la Semana Santa, o cuando pensamos que en países nórdicos ya son tierras de misión donde están yendo ahora misioneros a evangelizar. Hoy día hay misioneros nigerianos de Nigeria que están yendo a evangelizar en el sur de Holanda. Jesús tuvo muchas ocasiones para desanimarse, pero siempre encontró ánimo en su Padre, Abba, y en la fe de los pequeños y de los vulnerables. Las obras misionales pontificias son el termómetro de la fe en el mundo. Esta fe está hibernando o menguando en algunas iglesias, pero está creciendo en muchas otras, porque la iglesia es del Señor y Él la hará florecer como Él quiera. Muchas gracias a todos y feliz fiesta del Domo.